El viernes pasado le informamos aquí en Primero Noticias que Silvia Schmelkes fue nombrada para los próximos 4 años como presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El INE, por sus siglas, es el primer organismo autónomo constitucional que se va a encargar de dictar los criterios para evaluar a los maestros del país y coordinar el Sistema Nacional de Evaluación. Además de la doctora Schmelkes, la Junta de Gobierno está integrada por Margarita Zorrilla, Teresa Bracho, Eduardo Backhoff y Gilberto Guevara Niebla, quien también nos acompaña hoy en el estudio de Primero Noticias. Muchísimas gracias a los dos, Gilberto Guevara, gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Creo que tienen frente a ustedes una tarea complicadísima que por décadas se venía retrasando en nuestro país. Sí. ¿Cómo van a agarrar este toro por los cuernos, Silvia Schmelkes? Bueno, yo creo que una de las grandísimas ventajas es que somos autónomos, ¿no? Eso es lo nuevo. El INE existe desde el año 2002, pero bueno, nunca había sido una institución autónoma. Ahora la institución es autónoma y además la autonomía se le entrega a un grupo de académicos. Y bueno, eso es un poco insólito, ¿no? Creo que la fortaleza que tenemos como académicos es que conocemos muy bien el sistema educativo nacional y también conocemos los resultados de la evaluación a nivel internacional, de la investigación a nivel internacional sobre evaluación educativa, y que podemos poner, digamos, pues todos estos conocimientos a la disposición de lo que ahora es este enorme reto, que es tal cual evaluar el sistema educativo nacional en lo que corresponde al tramo obligatorio, ¿verdad? Que ese es el mandato del INE. ¿Podrían luego pasarse a evaluar también a la parte de alumnos? Sí, claro. ¿Está contemplado también? Sí, claro. Es decir, no es solo la evaluación de maestros, que esa ha sido como muy anhelada, muy soñada, sino que rediseñar la prueba enlace, PISA, ¿cómo lo harían? Sí, claro. Bueno, yo creo que hay que ver la evaluación de los alumnos desde otra perspectiva, no solamente la que hemos tenido hasta ahora. El INE tiene como misión construir un sistema nacional de evaluación. Y esto implica tomar la evaluación desde sus elementos más básicos, como es la evaluación que los maestros hacen de sus alumnos en el aula, a la autoevaluación o evaluación de los propios profesores en su desempeño, la evaluación de las escuelas, la evaluación también a través de exámenes estandarizados, probablemente a nivel estatal, es algo que todavía estamos discutiendo, probablemente a nivel estatal, y también la evaluación bianual que venía haciendo el INE desde hace años, que se llama SCALE, ¿no? Todas estas pruebas, SCALE, enlace, la PISA que practica la OCDE, ¿esas se van a mantener tal y como están? ¿Les van a meter mano? ¿Cómo va a funcionar? En este asunto del establecimiento de la coordinación del sistema de evaluación, es una cosa de las que tenemos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es estudiar qué función están cumpliendo cada una de estas pruebas. Probablemente hay cierta duplicidad en las pruebas que se están haciendo, probablemente hay un uso indebido de las pruebas, por ejemplo el caso de la prueba enlace, que se ha utilizado mucho para evaluar a los maestros, y eso es algo que no se debe de hacer según nos informa, digamos, toda la experiencia internacional al respecto, ¿no? No es justo juzgar un maestro por los resultados de sus alumnos, porque los resultados de sus alumnos dependen de muchas otras cosas, además del maestro. El maestro es importante, pero no es el único factor que interfiere, ¿no? Influyen los maestros que han tenido antes, influye la familia, evidentemente, influye el contexto y las condiciones de trabajo. Entonces, pues eso yo creo que se tiene que revisar. ¿Cuál es la justicia de utilizar resultados de una prueba como enlace para juzgar a los maestros, ¿no? ¿Van a aguantar las presiones, Gilberto Guevara Niebla, van a aguantar las presiones de la CENTE, del CENTE, de los gobernadores, de todos los grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, toda la gente que está queriendo meterse en la educación, para bien algunos, para mal otros? ¿Van a aguantar esa presión? Absolutamente. Nosotros tenemos conciencia de la responsabilidad que tenemos ante el país, y bueno, nuestra tarea es evaluar la educación básica, al sistema en general, y lo vamos a hacer de manera libre, independiente, al margen de toda presión de carácter político. ¿Cuándo estarían planeando la primera evaluación de maestros? ¿Para cuándo más o menos? Bueno, el proceso es largo. Yo creo que lo que tenemos muy claro cuál es el proceso, ¿verdad? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros es empezar a definir junto con los maestros qué es eso de ser un buen maestro, pero junto con ellos, porque de otra manera es muy difícil que ellos acepten una evaluación. ¿Junto con ellos es con el CENTE y la CENTE, sí, fundamentalmente? Con todos los maestros que atienden a diferentes sectores poblacionales, con los maestros agrupados en diferentes asociaciones gremiales, o sea, y de diferentes... Todos los sindicatos y corrientes están convocados a dialogar con ustedes. Ese yo creo que es el asunto. Y
eso tarda, ¿no? Porque, bueno, hacer una consulta grande con representatividad a nivel nacional, pues es algo que no se puede hacer muy rápidamente, ¿no? Y bueno, después de que estén definidos estos criterios fundamentales para poder evaluar, entonces sí tenemos que diseñar cómo pensamos que debe hacerse esta evaluación de docentes y con qué tipo de consecuencias. Porque para nosotros las consecuencias más importantes de la evaluación son de naturaleza formativa, es decir, cómo ayuda el resultado de la evaluación para que los maestros mejoren, cambien sus prácticas, porque eso es lo único que va a mejorar la calidad. Sí, porque si agarramos la guillotina y reprobamos a todos los maestros corremos a todos los maestros que reprueban, nos quedamos sin maestros pasado año, ¿no? De todos modos, o sea, yo creo que ese no es el propósito de la evaluación. En todos los casos, no solamente en la evaluación de docentes, la evaluación es para mejorar, y ahí es en donde está la fuerza de nuestra autonomía, yo creo, ¿no? ¿Tienen alguna meta en términos de fecha? No, todavía no, pero probablemente el año que entra podemos empezar. Yo creo que este mismo año podemos empezar con la consulta y probablemente el año que entra podemos empezar con la elaboración de los lineamientos. Yo creo que el INE no es la institución que debe hacer la evaluación, debe decir cómo se hace, ¿no? Y probablemente debe supervisar su aplicación. Pero a mí me parece que sí es la CEP la que tiene que evaluar a su propio personal. Entonces, nuestra función será emitir los lineamientos y supervisar que efectivamente estos lineamientos se cumplan. Ni siquiera hacer el examen en términos de diseñar el examen. No, yo creo que en ese sentido sí, porque nosotros tenemos la capacidad técnica para que ellos vayan y que ellos determinen las consecuencias, porque ese es el otro asunto, ¿no? Si las consecuencias son un proceso formativo para los maestros, pues es la Secretaría de Educación Pública la que la tiene que implementar, no le toca al INE hacer eso. Si se van a sentar con los maestros a diseñar cuál va a ser el tipo de evaluación que quieren, qué es un buen maestro, ¿no corren el riesgo de que la evaluación sea, como se dice en términos escolares, una evaluación barco, muy adecuada, un traje a la medida de los maestros para que todo el mundo le vaya bien y sigamos un poco tomando a tole con el dedo en este tema de la educación? Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que vamos a tratar de construir un perfil del maestro que México necesita, y para ello vamos a recoger muchas opiniones, las de los maestros, pero también las de la sociedad civil, las de los empresarios, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad mexicana en general. Es decir, claro que los maestros tienen una voz importante aquí, determinante diría yo, porque son los actores que van a participar en esto. Pero nuestra idea de la evaluación es una idea, como lo ha dicho Silvia, es una idea totalmente contraria a la idea de que la evaluación es algo negativo, una guillotina, un proceso judicial, etcétera, etcétera, o una cacería de brujas, ¿verdad? Sino que más bien la evaluación debe ser una herramienta de uso cotidiano de los profesores para mejorar los aprendizajes, ¿no? Ahora, que sí haya la posibilidad incluso de llegar al despido en caso de que un profesor simplemente no avance. Pero ese despido no es por el hecho de aplicar una evaluación, cuando menos no una sola, ¿verdad? Yo creo que es necesario que se haga una evaluación. Desde luego, hay que dar muchísimas oportunidades y muchos elementos de apoyo entre las oportunidades. Y estas oportunidades yo creo que tienen que ser de largo plazo, digamos, de unos 3 años. Yo te evalúo, veo cuáles son tus debilidades, te doy los apoyos para que las superes, te vuelvo a evaluar y probablemente hay que dar una oportunidad más. Yo creo que en todo caso lo que hay que evaluar es si el maestro es capaz de mejorar, ¿no? Eso es lo que estaríamos evaluando. Ahora, ¿estarían haciendo una evaluación por estados? Porque algunos gobernadores lo han pedido. Recuerdo una declaración de Gabino Cue en Oaxaca diciendo: quiero tropicalizar la evaluación. ¿Eso se vale? Bueno, tropicalizar es una expresión un poco peyorativa, ¿no? Lo que vamos a tomar en cuenta necesariamente para la construcción de nuestro perfil de maestro, pues son las características culturales del país, la diversidad cultural. Es decir, pero no podemos bajo la condición, digamos, bajar los estándares por la condición social, etcétera, etcétera. O sea, no va a ser más fácil pasar el examen en Oaxaca que en el DF. No puede ser. Yo creo que hay que tomar en cuenta las condiciones, ¿verdad? Las condiciones del contexto y las condiciones de trabajo. Sí, porque no es lo mismo dar clase aquí que darla allá, ¿no? O sea, es decir, en términos de infraestructura, de cómo te llegan los alumnos. Pero los estándares sí tienen que ser los mismos. Lo que pasa es que habrá niveles en los estándares, ¿verdad? Y entonces se podrá pasar del nivel 1 al nivel 2, o si uno está en el nivel 2, del 2 al 3. Pero, o sea, sí tendrá que haber niveles allá adentro. Sí tenemos que tomar en cuenta las condiciones. Hay que partir del hecho de que México es un país sumamente plural y que las condiciones de trabajo de los docentes son muy diferentes en un lugar y en otro, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Por último, Silvia Schmelkes, ¿qué piensa de lo que ha estado sucediendo con la CENTE, la coordinadora, sobre todo en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, pero marcadamente en Guerrero?
Sí. Pues yo creo que es el resultado de una política de desinformación, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación Pública ha tenido una política de información muy directa con el CENTE, ¿no? Y ha mantenido de alguna manera marginado a la CENTE y a los disidentes en términos generales, y me parece que eso ha durado mucho tiempo y que en este momento está explotando, ¿no? Yo sí creo que hay ahí pues una serie de cosas que se han tergiversado, ¿no? Y bueno, que se están manejando ahora como verdades. Creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos al magisterio a informar, ¿no? Yo creo que eso es una cosa... Toda esta parte de privatizar la educación, de que la evaluación ya se va a correr, que son las banderas de la CENTE. De que la evaluación justamente se hace para correrlos de inmediato, ¿no? O sea, bueno, pues obviamente no, y bueno, tampoco en el mediano plazo ese es el propósito, de que el propósito de la evaluación es que mejoren, de que se va a acercar mucho el sistema educativo a ellos para ayudarlos a mejorar. Esas son las cosas que yo creo que hay que empezar a informar con mucha mayor claridad, ¿no? ¿Se justifican los hechos violentos? Yo creo que en ningún caso se justifican los hechos violentos. ¿Cómo lo ve, maestro Guevara Niebla? Muy grave. Yo veo una pedagogía negativa en la actitud del gobernador, por ejemplo, que acata un momento la ley aprendiendo a determinadas personas responsables de hechos violentos y luego se retracta y los deja en libertad. Eso es una pedagogía, digamos, que legitima la violencia, y que el mensaje que está enviando a los disidentes es que se puede golpear, atropellar e incluso, como bien recordamos, asesinar, como ocurrió en la gasolinera de Chilpancingo, en la autopista. Es decir, yo creo que somos México una sociedad democrática y debemos pedir a todos los mexicanos que respondan a los principios de la democracia, sobre todo el respeto a los derechos humanos. Es decir, me parece injustificable el comportamiento del Poder Judicial, tanto en el caso de Guerrero como en otros casos, ¿verdad? Necesitamos un Poder Judicial que acate también la ley y que, bueno, responda a los intereses de todos los mexicanos. Muchísimas gracias a los dos, Silvia Schmelk, que es presidenta, y Gilberto Guevara Niebla, gracias, integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Gracias por venir, muy buenos días, y vamos a seguir muy de cerca su trabajo. Muchísimas Pero gracias. de entrada, por lo menos a mí en lo particular, me alienta muchísimo que no hayan sido políticos, sino gente con experiencia y muy acreditadas en los temas educativos quienes estén al frente de las evaluaciones. Gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Vamos contigo.